¿Cómo puede la ley de Dios ser más dulce que la miel en tu vida diaria? El Salmo 19 es una joya espiritual que brilla con una luz única. En sus versos se funden dos realidades: la grandeza del cielo y la dulzura de la palabra. David comienza mirando hacia arriba, hacia los cielos, y termina mirando hacia adentro, hacia su alma. Y en ese viaje, del cosmos al corazón, descubre algo maravilloso. Que la voz de Dios en la creación es majestuosa, pero la voz de Dios en la Escritura es íntima y transformadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. El universo habla sin palabras, cada estrella predica sin sonido, cada amanecer es un sermón silencioso. Y sin embargo, al final, David reconoce que hay algo aún más precioso que esa grandeza. La palabra de Dios escrita, la ley del Señor, que toca lo más profundo del ser humano. Cuando llega al versículo 10, David usa una comparación que desborda ternura y gozo. Deseables son más que el oro, y más dulces que la miel y que la que destila del panal. Salmo 19:10. Esta expresión es poética, pero también profundamente espiritual. En la antigüedad, la miel era símbolo de lo más delicioso y puro, un placer natural, un regalo de la creación. Decir que la ley de Dios es más dulce que la miel significa que obedecer a Dios produce un gozo superior a cualquier placer terrenal. Y eso no es fácil de comprender en un mundo que asocia la ley con restricción y el placer con libertad. Pero David lo entendió desde otro ángulo. La ley no es una cadena, sino una brújula. No es un peso, sino un deleite. No es una limitación, sino un camino hacia la verdadera libertad interior. ¿Cómo puede la ley de Dios llegar a ser tan dulce? ¿Cómo puede un mandato convertirse en fuente de gozo? La respuesta está en la relación. La palabra solo se vuelve dulce cuando el corazón ama al que la pronuncia. La dulzura no está en las letras, sino en la voz que las dice. David no ve la ley como un código frío, sino como el susurro de su amado. Cada precepto, cada mandamiento, es una muestra de cuidado. Por eso, cuando medita en ellos, no siente obligación, sino gratitud. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí David usa una palabra clave, perfecta. No en el sentido de severa o imposible, sino en el sentido de completa, restauradora. La ley de Dios tiene el poder de convertir el alma, de devolverla a su estado original de pureza y armonía. Cuando un corazón se somete a ella, no pierde libertad, la recupera. Por eso David también dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Esta frase es reveladora. La obediencia no entristece, alegra. Porque al obedecer, el alma deja de luchar contra su propio diseño. Encuentra descanso. Imagina un río tratando de correr fuera de su cauce, se dispersa, se pierde, se seca. Pero cuando fluye dentro de su cauce, avanza con fuerza y vida. Así es el ser humano con la ley de Dios, no está diseñado para la desobediencia, sino para la comunión. Por eso, cuando uno vive según la palabra, descubre una dulzura que no se encuentra en ningún otro lugar. Una dulzura que no depende de circunstancias, ni de emociones pasajeras, sino del contacto continuo con el Creador. David no idealiza la ley como algo teórico. Él la experimenta. No dice, es buena, sino es dulce. Y la dulzura es una experiencia sensorial, viva, tangible. Esto significa que la palabra de Dios no está hecha solo para entenderse, sino para saborearse. Así como la miel se prueba y se disfruta, así también la verdad divina se saborea en el alma. Cada vez que un creyente medita, obedece o recuerda una promesa, el corazón se impregna de esa dulzura. Pero esa experiencia requiere algo, intimidad con la palabra. No se puede probar su sabor a distancia. David pasaba horas meditando en los mandamientos, repitiendo la palabra, dejándola caer gota a gota en su espíritu. Por eso la miel le parecía la mejor metáfora. Cuando uno se alimenta constantemente de la palabra, ocurre algo maravilloso. La mente se aclara, el corazón se suaviza, la conciencia se ilumina.
Empiezas a distinguir la voz de Dios entre el ruido del mundo, y tu alma se deleita en obedecerle. Y es entonces cuando la ley de Dios se vuelve dulce, no por lo que exige, sino por lo que revela. Revela el carácter de Dios. Cada mandamiento, cada instrucción, es una ventana que deja ver su amor. La dulzura está en eso, en descubrir que Dios no impone, sino que protege. No restringe, sino que guía hacia la plenitud. A veces creemos que la felicidad está en hacer lo que queremos. Pero la verdadera felicidad está en querer lo que Dios quiere. Cuando eso sucede, la ley deja de ser una carga y se convierte en una canción. Jesús mismo dijo: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Juan 4:34. La voluntad de Dios era su alimento. Así como la miel da energía y sustento, la obediencia alimentaba el alma de Cristo. Y si Cristo vivía de esa manera, nosotros también podemos. Ahora bien, ¿cómo se traduce esto en la vida diaria? ¿Cómo puede la ley de Dios ser más dulce que la miel para ti hoy, en medio de tus responsabilidades, tus luchas y tus emociones? Primero, cuando la obediencia se convierte en amor. Cuando obedeces no por miedo, sino por gratitud, la obediencia deja de ser amarga. Piensa en un hijo que sigue las instrucciones de su padre no porque teme el castigo, sino porque confía en su sabiduría y desea agradarle. Así es el creyente con Dios, el amor transforma el deber en deleite. Segundo, cuando la palabra guía tus decisiones. Cada vez que permites que un principio bíblico dirija tus pasos, evitas errores que te causarían dolor. Esa protección se vuelve dulzura, porque te ahorra lágrimas. No hay nada más dulce que mirar atrás y decir: gracias, Señor, por haberme guiado por tu camino. Tercero, la ley de Dios se vuelve dulce cuando te consuela en la dificultad. La palabra no solo ordena, también consuela. Cuando estás cansado, te recuerda que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Cuando sientes culpa, te dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Cuando temes, te susurra: no temas, porque yo estoy contigo. Y entonces, cada versículo se convierte en una gota de miel que sana y fortalece el corazón. Cuarto, la dulzura de la ley se experimenta cuando la obediencia produce fruto. Cada vez que aplicas la palabra y ves resultados, paz, sabiduría, relaciones restauradas, entiendes que Dios tenía razón. Y esa comprensión te llena de gozo. La ley se vuelve dulce porque ves que funciona, que trae vida, que transforma. David añade en el Salmo 19. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Aquí está la clave: hay galardón en obedecer. No necesariamente material, sino espiritual. El galardón es la paz interior, la serenidad de saber que caminas conforme a la voluntad de Dios. Esa paz es más valiosa que cualquier riqueza. Y por eso David dice que la palabra es más deseable que el oro. Vivimos en una época que valora la inmediatez, lo placentero, lo visible. Pero la dulzura de la palabra no se descubre deprisa, requiere tiempo, meditación y comunión. Así como la miel se forma lentamente en el panal, así también la dulzura de la ley se forma en el alma que persevera en ella. David sabía que esa dulzura no era automática. Por eso termina el Salmo con una oración humilde. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía, y redentor mío. Esta frase es como el eco final de toda su experiencia. La palabra es dulce cuando transforma no solo lo que decimos, sino lo que pensamos. Cuando llega hasta la raíz del ser. Así, la ley de Dios no es simplemente un conjunto de reglas, sino una semilla que germina en el corazón y da fruto de justicia, de gozo y de paz. Cuando el Espíritu Santo escribe esa ley dentro de nosotros, como prometió en Jeremías 31:33. Ya no obedecemos desde afuera, sino desde adentro. La obediencia se vuelve parte de nuestra naturaleza. Y eso es dulzura verdadera, vivir en armonía con el propósito para el que fuimos creados. Entonces entendemos lo que David quiso decir. Que la palabra no solo instruye, sino que deleita. No solo corrige,
sino que libera. No solo exige, sino que satisface. Y en esa satisfacción, el alma encuentra su mayor gozo. Cuando te alimentas de la palabra cada día, no como una obligación, sino como un encuentro, comienzas a saborear su dulzura en cada aspecto de la vida. En tus decisiones, en tus pensamientos, en tus relaciones, en tus tiempos de oración. Incluso en la disciplina o el sufrimiento, percibes un sabor de gracia, porque sabes que detrás de cada mandato hay amor. La ley se vuelve miel cuando descubres que Dios no te manda para controlarte, sino para cuidarte. Y cuando entiendes eso, obedecer deja de ser sacrificio y se convierte en gozo. Por eso, la dulzura de la palabra no está reservada a los santos perfectos, sino a los corazones que la buscan sinceramente. A los que, como David, pueden decir: convierte mi alma, hazme sabio, alumbra mis ojos, alegra mi corazón. Cuando haces de la palabra tu alimento diario, te das cuenta de que nada en este mundo puede igualar la paz que produce vivir en comunión con la voluntad divina. Y entonces, sí, la ley de Dios se vuelve más dulce que la miel. Más dulce que cualquier placer que el mundo ofrezca. Porque su dulzura no termina, no se agota, no corrompe. La miel terrenal sacia por un momento. La palabra de Dios sacia para siempre. Que cada día puedas abrir la Biblia no solo con la mente, sino con el corazón. Que cada mandamiento te recuerde que Dios te ama demasiado como para dejarte sin dirección. Y que, como David, puedas decir con convicción y alegría: tu ley, Señor, es mi delicia. Es más dulce que la miel. Más preciosa que el oro. Y más firme que los cielos.